Capítulo 1143 de One Piece, Caballeros de Dios, un capítulo que traigo un poco tarde, y tenemos portada de la Jump con temática de Elbaf. Tenemos a Luffy, a Zoro y a Loki con los colores que ya habíamos visto en el más reciente volumen de One Piece. Ya había hablado un poco yo sobre lo que me parecían los nuevos colores, algunos me gustaron, algunos no, y el color de cabello de Loki morado no me convence mucho porque yo me lo imaginaba rubio, de manera que tuviera alguna clase de conexión con los vikingos, que encajara más en los estereotipos del vikingo clásico, pero Oda le quiso dar el color de pelo morado, así que bueno, es el color que se va a quedar. Y tenemos esta portada color que hace tiempo que no teníamos una, de los Mugiwaras en una carrera de peces voladores, y sobre estos animales pues ya habíamos visto la presencia de estos peces canónicamente en el arco de Shabondi, con unas sillas que recuerdan al estilo de motocicletas Harley, y los peces voladores de esta portada color pues son un poco más deportivos, tienen un asiento más deportivo. Usualmente Oda mete mensajes que podemos tomar como avisos de algo que va a pasar en el futuro, y también Oda pues utiliza lo mismo para confundirnos, así que esta portada en especial tiene bastantes mensajes por todos lados. Las ropas de los Mugiwaras están plagadas de frases, de palabras, algunas que no tienen mucha lógica y otras que un poco sí. Empezamos con Luffy, que tiene el color rojo, y cada pez volador tiene el número correspondiente de cómo se fue uniendo los Mugiwaras. Luffy, al ser el primer Mugiwara, pues tiene el 1, solo al ser el segundo tendrá el 2, y así. El color del pez volador de Luffy es rojo, también el equipamiento es rojo, la ropa de Luffy también, y las palabras que tiene Luffy por ahí son voyage, viaje, derby, que tiene que ver con el tema de la carrera, boat, que significa bote, sail, que es navegar, y otros que no alcanzo a ver muy bien. Es una mezcla entre palabras que tienen que ver con el lore de One Piece y cosas que Oda le da la gana poner. Me gusta especialmente la expresión de Luffy. Y luego vamos con Zoro, y aquí lo que me llama un poco la atención es el cambio de color entre Zoro y Sanji, porque si bien el color representativo de Zoro siempre ha sido el verde, pues ahora lo tenemos de azul, y a Sanji lo tenemos de verde, un cambio bastante curioso, porque creo que es la primera vez en toda la historia de One Piece que Oda cambia los colores asignados a los Mugiwaras. Y también la carrera parece estar conformada en equipos. Luffy va en solitario, no tiene equipo, pero Zoro sí va con Chopper, y también es curioso que Zoro y Chopper se llevan bastante. Hemos visto que Oda los suele dibujar juntos en muchas ocasiones. Ha tenido Zoro bastantes momentos con Chopper, es algo así como si fuera su hermano menor. Oda se vuelve a acordar de esta relación y los dibuja juntos en el mismo equipo, en el equipo número 2. La chamarra de Zoro tiene palabras como partner, compañero, crewmate, miembro de tripulación, y otros que no alcanzo a entender mejor. Luego tenemos a Nami, que me gusta bastante cómo se ve vestida con ese atuendo, el casco con los gogles, el cierre de la ropa, todo está bastante bien. Y va en el equipo número 3, que es el del color naranja, va también sola, a menos de que Jinbe vaya con ella. Lleva las palabras en su ropa: sonar, Nami, Storm, que es tormenta, Channel, que es canal. Probablemente tengan relevancia en el futuro porque ahora no me suenan de nada. Luego tenemos a Sanji en el equipo 5, el quinto Mugiwara en ser parte de la tripulación, y como había dicho, pues ahora se le representa con el color verde en vez del azul, un cambio bastante curioso. Y la ropa de Sanji lleva palabras como start, empezar o inicio, punto de partida, bay, que significa bahía, y pues lleva un plato de comida característico. Me gustó bastante Sanji. Luego más atrás el equipo 8, conformado por Franky y Usopp, de color morado. Aquí ya no alcanzo a ver bien qué palabras hay escritas. También es un equipo de 2 como el de Zoro. Y finalmente el equipo número 7 de amarillo, conformado por Robin y Brook. Aquí definitivamente no puedo alcanzar a ver qué es lo que dice la ropa. Robin parece estar sujetando la pierna de Brook para que no se caiga, mientras Brook toca el violín. Y por último tenemos a Jinbe, que no va montado en ningún pez volador, va nadando sobre la pista. Parece que en esta carrera está permitido nadar si gustas, y como Jinbei pues es veloz en el agua, a Oda le pareció bastante divertido ponerlo así. Lleva una ropa de color, no sé si amarillo o naranja, por eso no sabía si identificarlo en el equipo 3 con Nami o en el 7 con Robin y Brook, aunque serían ya 3 personas. Y empezando con el 1143, lo primero que me llama la atención pues es que Sauro trata de detener a Ilva, esta niña que encabeza el desfile de los sonámbulos, y cuando trata de tocarla pues es perforado por estas espinas invisibles que no se pueden ver pero que están ahí, una habilidad bastante curiosa que vamos a ver más adelante. Y también me llama la atención que Sauro nombra o especifica que el color de la flecha que van siguiendo estos niños es blanca, cuando en el manga aparece de un color oscuro. En ambas traducciones que leí, que son los Mugiwara Scans y Río Poneglyph,
es lo mismo, la misma cosa, la nombra como de color blanca, aunque también en la primera viñeta, ahí sí se puede ver de color blanca, pero cuando se acerca pues es de este color un poco oscurecida, no tendría por qué tener este color oscurecido si es completamente blanca, a menos de que sea una especie de advertencia y se torne roja cuando una persona se acerca mucho. Eso no fue especificado, solamente Sauro dice que la línea que siguen es de color blanca justo cuando aparece de un color oscuro, así que ese detalle me llamó bastante la atención. Y podemos ver parte de la estrategia de los Caballeros de Dios, que fue dejar a algunos niños dormidos por si el primer grupo de niños llegaba a morir o llegaba a pasarles algo, bastante calculadores, y pues una técnica combinada entre los 3 Caballeros de Dios bastante complementada. Me sorprende bastante cómo todos pusieron un poco de su habilidad y calzó a la perfección para poder llevar a cabo esta misión, lo que nos habla de una coordinación impresionantemente certera de parte de los Caballeros de Dios en sus habilidades. Saben cómo manejar perfectamente juntos sus poderes para cumplir una misión. Me pregunto si en vez de estos caballeros hubieran sido otros, también tendrían la misma coordinación. No vimos en ningún momento de capítulos pasados que hablaran entre ellos, que hicieran un plan, que sacaran una hoja o planearan algo de forma concreta, lo que acentúa más el hecho de que realizaron un trabajo de equipo impecable. Y luego tenemos los Dengomushi, que son la variación de Elbaf de los Dendenmushi. Me gusta mucho cuando aparecen objetos propios de cada isla. Y el sistema de comunicaciones de Elbaf pues es al ser Elbaf un lugar enorme con animales enormes y plantas enormes, pues tiene todo el sentido que los caracoles también lo sean. En este caso los Dengomushi son más altos que una persona y tienen un caparazón bastante curioso porque es como si fuese de color metálico, brilla bastante. No sé si todos son así, los únicos 2 que hemos visto son idénticos, lo que me hace pensar que el resto de los Dengo son iguales. Y tampoco se ve un sistema de marcado, botones, bocinas, micrófonos, nada que esté conectado, simplemente es el caracol. También me llama la atención que no emulan la persona que está del otro lado. Por lo general los Dendenmushis toman la forma de la persona que está del otro lado de la llamada, se le generan barba, cejas, pelo, y estos parece que no tienen ningún tipo de efecto al estar comunicando. Me pregunto si a Oda se le olvidó que los Dendenmushis hacen esto, o si específicamente quiere que no hagan esto en Elbaf. Y como dije, pues me encanta que en cada región del mundo de One Piece, algo que parece común en todo el mundo tenga su variación, como los Dendenmushis, por ejemplo los Tanishit en la tierra de Wano, que eran más pequeños y tubulares, y ahora en Elbaf que son enormes y que recuerdan mucho a estos Dendenmushis proyectores gigantescos que ya hemos visto en la historia. Y luego volvemos a la aldea con la fiesta donde los gigantes pues están sumamente borrachos, incluyendo a Usopp. Brook también parece que se desprendió de su cabeza en la borrachera, y pues Usopp me llama bastante la atención porque desde que llegó a Elbaf, bueno, en los primeros capítulos estaba bastante cobarde, ahora está demasiado suelto, con muchísima confianza. En capítulos pasados incluso vimos cómo presumía a los gigantes la belleza de Nami, que algo que nunca habíamos visto de Usopp. También bromear golpeando la espada de Yarul, una leyenda entre los gigantes, y ahora lo vemos pues en el hombro de totalmente borracho junto con los otros gigantes, completamente unido a la fiesta. Y cuando vi esta escena me hizo pensar que probablemente me hubiera gustado más ver a Usopp llegando a Elbaf para entrenar durante los 2 años que se separaron los Mugiwaras, en vez de haber ido a parar al archipiélago de las Islas Boeing, donde fue entrenado por Heracles, porque a pesar de que llegó con mucha confianza, pues la fue perdiendo a medida que avanzaba la serie, el manga, y ahora con menos de un día que está en Elbaf, pues tiene un comportamiento bastante diferente, impactó bastante Elbaf en Usopp. Me pregunto qué hubiera pasado 2 años de entrenamiento en ese lugar, pero bueno, también entiendo que Oda quería guardarse Elbaf para esta parte de la historia porque era muy importante, y ya no tendría el mismo impacto que Usopp volviera a Elbaf otra vez después de haber estado ahí. Y también me llama la atención pues que la única que no está borracha de todos ellos es Nami, pero se entiende bastante bien porque Nami es una mujer que resiste bastante los efectos del alcohol. Y también algo curioso de esta parte es que Yarul nombra a Ilva como su tataranieta. Esto es interesante porque Ilva ya ha sido mostrada en viñetas individuales antes, lo que significa que es un personaje pues que va a tener relevancia, o que por lo menos va a ser un poco más importante que el resto de los niños de Elbaf.
Para mí los niños más importantes de Elbaf en este momento son Colón e Ylva. Colón por obvias razones, pero Ylva porque ha ido ganando pues ese lugar, ese protagonismo en las viñetas, y ahora se sabe que es tataranieta de Yarul, la leyenda viviente más importante de Elbaf, así que Oda está haciendo esto a propósito, no sé con qué intención, si simplemente para darle un poco más de lore, o si en el futuro pues va a jugar un papel importante esta niña. Y pues tenemos un poco más de la interacción de las pesadillas con los gigantes. Mandan un equipo de bomberos que es derribado de un solo golpe. Me gustó bastante el barco de bomberos de los gigantes, es bastante caricaturesco. Tiene sentido que exista un equipo especializado de bomberos en Elbaf, ya que el fuego en las ramas pues es un miedo latente para toda esta gente, así que el que existan escuadrones de bomberos pues es bastante lógico. Y también nos muestran que son tangibles estas figuras. Ya sabíamos que eran tangibles desde la vez anterior, cuando vimos que algunos presionaban el bosque y movían las ramas conforme iban apareciendo, así que ya sabíamos que eran tangibles, pero por si quedaba una duda, pues aquí están. Creo que Oda va a terminar nerfeándolos, porque si fueran extremadamente poderosos cada uno de ellos, pues seguramente terminarían destruyendo Elbaf. Así que Oda los va a hacer o lentos o torpes, para poder compensar el hecho de que son muchos y son gigantes, más gigantes que los gigantes. Este personaje que derriba a los bomberos en especial es el Draug, el muerto viviente en llamas o el zombie en llamas, que yo había dicho el capítulo pasado que no le veía las llamas por ningún lado, pero en este capítulo ya aparecen detrás del casco, pero pues ahí están presentes. Y luego tenemos una parte que me gustó bastante, que es la comida de los caballeros de Dios. Es la razón del título de este 1143, en donde destaca Sam Sommers por su crueldad y su sadismo, ya que disfruta bastante ver cómo los niños llegan a lastimar con las espinas a los otros gigantes. Un personaje bastante cruel, bastante despreciable, como tiene que ser un caballero de Dios. También habíamos visto que Gunko es igual de cruel al haber asesinado a los amigos de Loki, y a pesar de que no hemos visto una crueldad bastante marcada de Killingham, pues la manera en la que habla o la que se relaja mientras todo esto pasa, pues también da a entender que es una persona sin sentimientos hacia otros, aunque de una forma más pasiva. Pero desde mi punto de vista así es como tienen que ser los caballeros de Dios. Tienen que ser totalmente despreciables, porque son los ejecutores del mundo de los Tenryubitos. Si los Tenryubitos ya eran despreciables sin tener fuerza física, pues estos que tienen un poder inconmensurable pues aún más, a excepción de Shamrock, que yo siento que tiene una vibra diferente al resto de los caballeros de Dios, es bastante más sensato. Y a Sam Sommers le gusta hacer analogías y comparaciones de lo que pasa con lo que yo creo que él entiende como poesía. Por ejemplo, comparaba el amor desde capítulos pasados con lo que está pasando ahora actualmente, como el amor, a pesar de que ser algo bonito, positivo, pues tiene su lado de espinas, un lado de sufrimiento, dándole un pequeño toque de profundidad, porque seguramente lo veremos haciendo otro tipo de analogías más adelante. Y como había dicho, esta escena me gusta mucho porque las escenas de comida en donde se reúnen personajes a la mesa a comer, como en el caso de la comida en Egghead, que comieron pizza con Vegapunk, estaba por ahí Kizaru, Bonnie, Kuma, etc., pues me suelen gustar especialmente esas escenas. Y esta es muy propia de los caballeros de Dios, porque ponen una mesa toda elegante, con vino, flores, carne que seguramente será de primera, porque al ser también santos pues deben estar acostumbrados a lo mejor. Una comida totalmente civilizada, contrastando enormemente con las pesadillas que van caminando al fondo, lo que nos habla de que tienen un control de la situación enorme. Y pues la escena, por todo esto que acabo de decir, es genial, me encanta. Y hablando de Sam Sommers, pues vemos que tiene una habilidad, tiene la Iba Ibanomi, es un hombre espina. Ya habíamos visto un indicio en capítulos anteriores, porque el mango de su espada pues tenía un patrón de espinas. No me aventuré a decir que tenía esa habilidad porque pues me parecía muy básica y esperaba algo mejor, pero termina teniendo esta habilidad justo. Y tiene que ser una persona bastante habilidosa con esta Akuma no Mi, porque logra pues hacer que crezcan espinas invisibles alrededor de los niños a una distancia considerablemente larga. Eso nos habla de que tiene una fruta bastante pulida, como en el caso de Katakuri, que logró hacer donas sin tener que generarlas de ningún lugar. Para hacer una fruta que parece tan simple, espinas solamente generadas del cuerpo, pues siento yo que tiene bastante conocimiento sobre ella.
y me pregunto si será la fruta inferior o superior de la Toge Toge Nomi, la fruta de Miss Double Finger. Ella podría generar pinchos de su cuerpo. Parece que Sam Sommers también puede generar espinas de su cuerpo, y obviamente los pinchos de Miss Double Finger pues parecen más amenazantes y parece que son más grandes y resultan ser más poderosos en batalla que la zarza de espinas que está generando en esa viñeta Sam Sommers. Pero viéndolo, utilizando la distancia y en niños y haciéndolas invisibles, pues me pregunto si será la fruta inferior, que logró pulirla tanto que logró superar a la Toge Toge Nomi, o es la fruta superior, ya que logra generar su efecto en otras personas a larga distancia. Así que está interesante este tema. Y anteriormente nos habían dicho que los niños se dirigen a la octava rama, lo que significa que las ramas están enumeradas por número. Obviamente la gente de Elbaf pues tiene que tener una especie de contabilidad de sus aldeas, en donde están ubicadas geográficamente y todo, así que parece que las ramas, en específico las ramas, las numeran, y sobre ellas pues hay diferentes edificios. Nos presentan un esquema. Siempre es agradable ver esquemas en el mundo de One Piece, me gustan mucho porque nos ayudan mucho a entender la ubicación, rutas futuras que podrían tomar los personajes. Vuela mucho la imaginación, por lo menos la mía, cuando me presentan un esquema de One Piece así de como estos. Y pues vemos que en la misma rama están ubicadas la aldea del oeste, el puerto, la biblioteca del búho y la escuela de la morsa. Y como ya vimos la habilidad de Sommers, pues ahora toca la de Killingham, que es la Ryu Ryu Nomi, mitológica modelo Killin. Me llama la atención que sea la Ryu Ryu Nomi, la misma categoría que la de los dinosaurios, a pesar de que este es un ser mítico y no es una Zoan prehistórica. Y el Kirin, al estar tan emparentado con la jirafa, pues pensé que sería la Uma Uma Nomi, que corresponde pues a animales con pezuñas, pero no, vemos que es la Ryu Ryu. Y podrías decir, bueno, Ryu significa dragón y tiene la apariencia de un dragón, por lo menos en la parte superior, pero pues el mismo Kaido es un dragón en toda regla y tiene la Uo Uo Nomi, así que no concuerda, pero es así como lo quiere Oda. Y pues se me hace interesante. Y también me llama la atención que aclaran que es un hombre manifiesta sueños, que manifiesta los sueños, como que esa es la función principal, es la magia, por así decirlo, principal de la Ryu Ryu Nomi modelo Killin. Y como ya había dicho en el capítulo pasado, pues no hay una relación de los sueños, de las pesadillas con la bestia mítica del Kirin. En el capítulo pasado especificé lo que significaba, con qué estaba relacionado este ser mitológico, y que para nada estaba relacionado con los sueños. Pero vemos que Oda le va a atribuir estos poderes específicos a este personaje. Y había escuchado por ahí, o visto más bien en redes sociales, que él también trabaja con la imaginación como Luffy. Me pregunto si el generar cosas desde los sueños es parte básica de su habilidad o es parte de su despertar, porque como vemos es una fruta que ya está despertada por el halo que le rodea la espalda. Y también recordando un poco acerca de cuando Oda nos habló de la Ope Ope Nomi, él decía que podía hacer cualquier cosa que el usuario soñara, siempre y cuando estuviese dentro del room. Los sueños están presentes en todas las Akuma Nomi. Me pregunto si el despertar de todas las Akuma Nomis tiene que ver con los sueños, si esa es la ruta final que seguirían todas las frutas despertadas, porque parece que para allá se está perfilando la cosa. Y otra cosa son los Muma, el nombre que le da Killingham a las criaturas gigantes generadas por las pesadillas de los niños. Y este término pues aclaran, por lo menos en la versión de Ryo Poneglyph, que proviene de la cultura japonesa, el término Muma, para referirse a las criaturas generadas por los sueños. Es un término que yo nunca había escuchado, a pesar de que me gusta mucho la cultura japonesa. Y pues la traducción literal de Muma es pesadilla, y hace referencia más a algo que ves en una pesadilla, en un sueño perturbador. Y este término, al ser parte de la cultura popular, pues lo toma Oda, ya que realmente no se le adjudica a ningún otro creador. Y pues bueno, vemos un poco del funcionamiento de esta fruta. Killingham a propósito hace que Sommers piense o tenga en mente el concepto de sal, y una vez que lo tenga inmediatamente lo duerme, lo que nos dice que esta habilidad de generar objetos o cosas materiales de los sueños solamente funciona forzosamente si el usuario está dormido. Como podemos ver, también hay una especie de círculos que salen de la cabeza de Sommers. Al principio, cuando Killingham hace que Sommers piense en sal, pues estas ondas salen de frente de la cabeza, del rostro de Sommers hacia adelante,
y una vez que se genera la nube, estas ondas van hacia atrás. No sé esto cómo se pueda entender, probablemente después lo descubriremos, pero la nube, pues dentro de ella, como si fuese una caja de sorpresas, contiene eso que se supone que está soñando el individuo, en este caso sal, y parece que Sam Sommers pues es un experto culinario, porque la sal que él sueña obviamente tiene que venir de referencias de la vida real, de sal que él haya comido en algún momento de su vida. Y como la gente suele recordar más los momentos agradables que los momentos desagradables, pues la sal que genera es muy sabrosa, seguramente un sabor que probó en algún momento de su vida que le gustó mucho. Hay que recordar que las fantasías de las personas siempre son lo mejor. Una persona nunca va a fantasear algo terrible o desagradable, sino todo lo contrario. Siempre va a ser algo idílico, lo mejor que se puede imaginar. Y esto hace que las fantasías de los sueños pues siempre generen de lo mejor, así que la sal que proviene de la nube de sueño de Sam Sommers pues es de lo mejor. Por ahí Gunko dice que está muy rica la comida, y la forma pues de despertar a la persona que está en este trance es muy sencilla, simplemente lo despiertan. No hay una especie de hechizo que tenga que decir Killingham para despertarlo ni nada, simplemente es un despertar natural de la persona, lo que hace que me pregunte si los niños de Elbaf también pueden ser despertados simplemente agitándolos, y creo que de esa forma tan sencilla se podría solucionar el problema, y por eso mismo Sam Sommers hizo que estas espinas rodearan a las personas para no poder despertar a los niños, ya que la debilidad de la fruta del Kirin pues es muy sencilla, por lo menos para despertar a la persona en trance, así que se entiende perfectamente el tema de las espinas. Oda nuevamente construyendo una lógica abrumadora con las Akuma no Mis y con conceptos de su manga, y luego viene una pequeña variación en la traducción entre Ryo y los Mugiwaras, porque en la versión de los Mugiwaras Gunko dice que no siente que la comida le haya dado energías a pesar de que comió mucho, y Killingham pues le dice que es obvio que eso suceda porque es una comida hecha a base de sueños, pero el mensaje de la traducción de Ryo es totalmente diferente. Gunko también dice que está llena, que ha comido mucho, pero en esta versión Gunko pues pregunta acerca de las calorías. No sé si porque ella específicamente esté interesada en eso, al ser una mujer pues es comprensible que no quiera comer cosas muy calóricas, y Gunko pregunta si tiene 0 calorías, y Killingham dice que sí estás libre de calorías por el hecho de haber sido sacado de un sueño. Y en este caso específico pues me confunde un poco, porque como es que separas las calorías del sabor, tendrían que ir juntas de la mano, porque si no tuviera calorías la comida pues tampoco tendría un sabor tan increíble como el que tuvo, a menos de que Sam Sommers estuviera fantaseando con una sal o con una comida en todo caso, porque la mesa, tanto los muebles como toda la comida pues creo yo que también fue generada por los sueños de la fruta de Killingham, a menos de que quien haya generado esa comida pues la haya soñado, la haya fantaseado con 0 calorías, entonces sí tendría sentido. Pero volviendo a la traducción de los Mugiwara Scans, en donde la comida a pesar de ser deliciosa no da energías, pues me recuerda un poco al nerfeo de la Kukukukunomi de Straussen, que podía generar comida de cualquier objeto inanimado. La única desventaja es que la comida no sabía bien, no es que supiera mal, pero no estaba tan buena. Entonces es un tipo de nerfeo de compensación por el hecho tan práctico de poder convertir cualquier cosa en comida. Pues en este caso, suponiendo que la traducción de los Mugiwara es la correcta, también tendría una especie de nerfeo la comida generada por los sueños. En el caso de la comida no te daría energías, y en el caso de las pesadillas, de los monstruos de pesadillas, pues podrían tener alguna otra debilidad. Pero bueno, voy a esperar a que saquen más versiones y la versión oficial de Manga Plus para poder confirmar qué es lo que dicen. Y lo tenemos esta parte en la que Gunko está disfrutando bastante de la comida, una viñeta que me hizo bastante gracia, porque Gunko por lo general pues es bastante fría, bastante cerrada, pero verla haciendo estas expresiones pues me llamó mucho la atención, aunque no le perdono haber matado a los amigos, las mascotas de Loki. Y hablando de pues ahora que está despierto y ha golpeado el Yggdrasil con este rayo, pues amenaza a los demás de liberarlo por completo, y Loki dice que ninguno de ellos fue capaz de levantar al Raknir, el martillo de Loki, lo que recuerda bastante pues a esta leyenda del martillo de Thor. Parece que aquí también se repite la leyenda. Habrá que ver si es por alguna maldición, si el martillo tiene alguna Akuma no Mi, o si es simplemente por el peso del mismo que nadie lo puede levantar, solamente un gigante con la fuerza de un ancestral. Pero es curioso pues que aparezca esta referencia de la cultura popular.
y también vemos que está rodeado de estática, aún de relámpagos, de esta electricidad después del golpe. Otra vez me pregunto si tiene algún tipo de Akuma no Mi, si es un arma que comió un Akuma no Mi, que sería bastante divertido ver que fuese así, que yo creo que no lo va a hacer porque Oda ya nos habría presentado algo. Creo que simplemente son los efectos, los últimos remanentes del rayo que provocó. Y Luffy, al intentar acercarse a Loki, es parado por Hairudin, que le advierte que no siga o le va a lanzar un trueno. Pues es inevitable recordar que Luffy es totalmente inmune a los relámpagos, ya lo vimos en la isla del cielo, así que por parte de este tipo de ataques pues no tendría Luffy que preocuparse en absoluto, lo cual es una gran ventaja si es que deciden luchar juntos, que ojalá termine pasando. Esto terminaría forzando a Loki a utilizar su fuerza física solamente, o su Zoan mítica si es que tiene una Zoan mítica, y a Luffy se le ve bastante preocupado a pesar de todo el caos que ha visto. Está bastante preocupado por la salud de Loki. Sin embargo, no hay manera de hacerlo entrar a razón y Luffy decide pues noquearlo. Y es curioso, bastante curioso, que cuando Luffy decide golpear a Loki, pues este se ríe y dice que supone que ya ha perdido. Esto me genera preguntas, si es que Loki estaba tratando de actuar de una manera dura y amenazante cuando en el fondo estaba prácticamente al borde de la muerte, y cuando vio que Luffy, alguien con una fuerza tan impresionante como él, iba a encargarse de darle por lo menos un golpe, pues supo en ese momento que no aguantaría ese golpe, y desde ese momento aceptó que ya había perdido, que su plan no había funcionado. Es la interpretación más fácil en esta circunstancia, y se supone que esto fue una especie de engaño de Loki. Y sobre los engaños, pues a mí me hubiera gustado muchísimo más que fueran más burlones, que fueran más constantes. Al ser Loki el dios del engaño y al estar relacionado con la burla, la diversión y todas estas cosas, siento que este Loki se alejó de ese camino que a mí me hubiera gustado mucho que recorriera. Es un Loki que sí ha intentado engañar, pero no como me gustaría y no con la constancia que me gustaría. Y pues obviamente Luffy lo derriba sin siquiera utilizar Haki. Me pregunto si por medio del Haki Luffy habrá detectado la gravedad de las heridas de Loki y habrá visto que estaba a punto de morir. Por eso no utilizó este Haki, por eso estaba tan preocupado en que fuese atendido. Y para quien pueda decir que Luffy pues derrotó a Loki, también hay que ver las condiciones en las que estaba Loki al borde de la muerte. Y me pregunto si ese golpe con el martillo realmente habrá utilizado lo que le quedaba de vitalidad. Si es así, pues me pregunto por qué lo habrá hecho cuando pudo haberse guardado las fuerzas para seguir tratando de seguir engañando a los gigantes para que lo liberaran en vez de intimidarlos con fuerza bruta. Creo que el personaje de Loki, al ser Loki, pues debería de optar por una ruta más de engaño que de fuerza bruta, de demostración de fuerza bruta, porque pues esto le costó su única salida. No fue muy inteligente para el dios del engaño. Por ahí Luffy ya demuestra que tiene una confianza en Loki, a pesar de que todo mundo dice que es un mal hombre. Ya para estas alturas todos los lectores del manga de One Piece sabemos que Loki pues es una buena persona, o por lo menos no es tan malo como nos lo han hecho parecer. Y Luffy también expresa que no puede quedarse sin hacer nada mientras ve morir a una persona. Y tenemos este panel donde está totalmente tirado sobre unos troncos, una cama improvisada que le hicieron con los árboles aledaños. Vemos que el Raknir está por ahí descansando bastante cerca, y veo que el mango es bastante pequeño en comparación con lo que hemos visto anteriormente, aunque creo que esto es un detalle sin importancia porque Oda de repente cambia los tamaños de las cosas. Y también me preguntaba por qué Raknir estaba tan cerca de Loki. Si se llegaba a recuperar pues podría volverlo a usar, pero recordemos que nadie ha sido capaz de levantarlo más que Loki, así que en el momento en el que Loki soltó a Raknir, pues en ese lugar se va a quedar porque Loki es el único que puede moverlo. Y también hay que ver que lo vuelven otra vez a encadenar con los grilletes de Kairoseki en todas sus extremidades, muñecas y pies. Así que vuelve otra vez al estado inicial en el que lo encontraron. Así que contra todo pronóstico y contra todo lo que yo pensé que iba a pasar, pues vuelve otra vez a su estado original. Los nuevos gigantes piratas guerreros logran sorprendentemente el objetivo de volver a apresar a Loki. Y por ahí también vemos a Luffy sentado en uno de los cuernos de Loki. Loki está totalmente consciente mientras lo están atendiendo. Y por ahí hablan acerca de los cuernos de Loki, algo que ya sabíamos que eran parte de su ser y no de su casco. Me agrada bastante cómo se ve Loki
sin su casco, se ve bastante bien con esos cuernos hacia atrás. Y Luffy pues toma bastante confianza con el personaje de Loki, sentándose en sus cuernos bastante cerca de su rostro, a pesar de todo lo que se ha dicho de él. También la primera vez que lo conoció se sentó, no recuerdo si en su hombro o en su brazo, muy cerca de él, lo que podemos interpretar como una garantía de que Loki es un buen sujeto, porque si no lo fuera, Luffy no se tomaría esa libertad de sentarse tan cerca de su persona. Y también pues he visto que alguna gente habla acerca de las diferencias de tamaños que a veces no corresponden. Por ejemplo, en esta viñeta en la que Luffy está sentado en su cuerno, pues se ve bastante grande a lo que debería de ser realmente, y estos cambios de tamaño pues son bastante comprensibles, porque Oda no puede dibujar exactamente las medidas reales de los personajes de One Piece, sobre todo cuando se trata de gigantes, porque hay paneles en los que se tienen que presentar gigantes y humanos a la vez, y si los hicieran respetando los tamaños exactos, pues Oda tendría que tardar un poco más con una lupa y con una pluma, con un bolígrafo de punto muy fino para poder dibujarlo, y pues Oda no tiene el tiempo para poder estar haciendo esas cosas, así que le da un tamaño relativo para que dentro de la viñeta el lector pueda identificar a los gigantes, en este caso los ancestrales, los gigantes, y a los humanos. Lo digo porque pues he visto que alguna gente habla acerca de que los tamaños no coinciden, no son reales, y pues es un recurso que tiene que utilizar Eiichiro Oda a fuerzas. Y también me llama la atención Gert, que está por ahí atendiéndolo, a pesar de que ser un sujeto sumamente despreciable, pues Gert se pone ahí a hacerle la transfusión de sangre con varias bolsas de sangre, porque al ser un ancestral pues supongo que requiere muchísima más sangre que un gigante normal. Probablemente en el barco en el que venían volando traían estos recursos, porque si no es así no sé de dónde sacó la sangre ni el equipo médico. Y también me llama la atención que las bolsas de sangre dicen Whole Blood. No sé si esto es un término médico real o es parte del mundo de One Piece, pero es lo que alcancé a leer en las bolsas. Y bueno, una cosa que no me gustó de este 1143 es el ritmo de volver a encadenar a Loki. Cuando ya se había liberado en el capítulo pasado, vimos cómo se levantó en esa viñeta super épica en la que los gigantes y Luffy se veían muy pequeños en comparación a su altura. Una viñeta que nos invitaba a pensar que Loki ya iba a ser liberado por completo, que no había marcha atrás. Y en este 1143 pues lo vuelven a encadenar, o sea, simplemente de un capítulo a otro vuelven al punto de partida, y fue un poco pues anticlimático, porque yo esperaba que ya fuera liberado. También como venimos con este ritmo tan apresurado en Elbaf desde Egghead, pues lo lógico era pensar que ya no íbamos a tener marcha atrás. Algo muy parecido como esto sucedió en la saga del Reverie, o en la mini saga del Reverie, en la que Shirahoshi fue capturada por San Charlos, y San Musgar le pone una golpiza para poder liberar a Shirahoshi, y ese asunto ya había quedado solucionado, ese incidente en el patio de reuniones del castillo de Pangea. Pero Oda otra vez nos vuelve a llevar a ese escenario, exacto a ese escenario, otra vez con los mismos invitados, otra vez Shirahoshi, otra vez San Charlos queriendo quedarse con ella como mascota, y otra vez es salvada, solamente que por Leo y por Sai, pero es exactamente la misma trama, y fue una regresión en cuanto a ritmo narrativo que me disgustó bastante. Volver exactamente a lo mismo para contarnos otra vez lo mismo, con los mismos personajes en el mismo patio del castillo del patio de reuniones del castillo de Pangea, con los mismos invitados reales. Y algo como eso, pero no tan extremo, estamos viviendo en este 1143 con Loki encadenado, y después Loki logra liberarse, pero otra vez lo vuelven a encadenar, lo que va a provocar que cuando se desencadene de verdad pues ya no sea tan impactante, porque ya quemó el cartucho de la liberación de Loki, a pesar de que no se ha liberado, pues todo el mundo ya lo tenía muy claro que eso iba a pasar. Y cuando vuelva a liberarse otra vez, porque lo va a hacer, pues ya no se va a sentir lo mismo. Me pregunto por qué Oda habrá decidido volver otra vez a la trama de Loki encadenado, si ya estaba más suelto que atado. Y también mientras Gert está curando a Loki, menciona que van a ser varios meses los que tiene que estar pues en esa condición ahí acostado con cuidados. Entonces quién sabe si vamos a ver a Loki liberado pronto. Según lo que nos está diciendo la lógica de este 1143, vamos a tener que esperar mucho tiempo para volver a tener a Loki liberado.
aunque si consideramos que Loki tiene una Zoan mítica, pues bastaría con unos pequeños cuidados liberarlo de las esposas de Kairoseki para que pueda convertirse en su animal y curarse. No sé si el Kairoseki evita la recuperación de un Zoan, también habría que discutir eso, porque recordemos que los Zoans, sobre todo los prehistóricos o los míticos, tienen una altísima recuperación, y si la fruta está despertada, pues es prácticamente en segundos que te recuperas. Y repito, no sé lo que tiene Oda planeado con esta estrategia de volver otra vez a atar a Loki. Y luego tenemos el flashback de Harald, el rey, con sus dos hijos, con Heirudin y con Loki. Por lo que vemos, pues tenía bastante cariño por estos dos personajes, por sus hijos, uno adoptivo y el otro legítimo. También vemos el maltrato de Loki hacia su hermanastro por ser un sangre sucia, insultando y llegando incluso a insultar a su madre, estando Heirudin siempre por debajo de él. Y recuerdo haber escuchado una teoría que decía que el rey Harald pues era malo. En esta viñeta en específico se le ve un poco oscurecido, lo cual me da la impresión de que oculta algo, y no me gustaría que el rey Harald pues fuese una figura malvada o negativa dentro de este arco. Me gusta cómo pintan al rey Harald con esa filosofía de no guerra que tenía muy presente. Me parece un rey bastante sabio, bastante diferente a lo que se supone que tiene que ser un rey, y como rompe con ese esquema pues me llama la atención y me gusta el personaje. No me gustaría que terminara siendo un traidor como lo dice esa teoría, aunque esta viñeta pues me hace dudar. Y todo este pasado lo recuerda Heirudin mientras Loki está encadenado, y sus emociones lo llevan a casi querer cortarle la cabeza a Loki. Y es bastante curioso porque pasamos de tener al personaje de Loki como alguien negativo, como alguien que tiene que recibir una paliza para aprender una lección, como un personaje que tiene que ser evangelizado, y Heirudin como un personaje tan correcto, tan heroico, tan pulcro. Pasamos a totalmente lo contrario, un Heirudin cegado por la ira, por el resentimiento, y un Loki bastante inteligente que no le importa ser asesinado ahí mismo por Heirudin, remarcándole a Heirudin sus obsesiones y sus dramas personales, bajándonos a Heirudin de esa nube de perfección y de figura heroica a un personaje guiado por sus emociones de una forma pues inmadura, con resentimientos, justificado al final porque pues Heirudin recibió maltrato de Loki. Es comprensible que guarde este rencor, pero lo importante es la claridad, la sobriedad con la que habla Loki acerca de todo esto, como si tuviera el conocimiento de todo lo que está pasando. Y ya casi para acabar pues tenemos esta viñeta del Yggdrasil, una visión panorámica de todo el escenario en el que está ocurriendo este suceso, y vemos esa pequeña rama que se prolonga a la izquierda del árbol, que ya habíamos visto, que ya nos había enseñado Oda en otras ocasiones, y que yo esperaba con todas las ganas que ahí no estuviera encadenado Loki, sino que Loki estuviese encadenado al mismo árbol, al tronco principal. Creo que lo dije en el capítulo pasado que no me gustaría que Loki estuviera atado o encadenado a una pequeña raíz del árbol, y que al contrario estuviera en el tronco principal, porque eso sería totalmente increíble, dado que Shanks tuvo que atarlo alrededor del árbol. Para poder encadenarlo tuvo que pasar la cadena a través de todo el Yggdrasil, es decir, de prácticamente todo Elbaf. Y afortunadamente en este 1143 pues vemos que de hecho estaba atado al tronco principal, así que podemos confirmar que el propio Shanks con un solo brazo, y me gusta imaginar que con un solo movimiento de su brazo, logró girar toda la cadena a través del tronco principal del Yggdrasil, de regreso hasta donde estaba él, y encadenar a Loki al árbol. Así que esa es una prueba del poder de Shanks. Y ya para finalizar pues quiero regresar a las palabras de Loki, que fue lo que más me llamó la atención, lo que más me gustó de este 1143, porque como dije, Loki da este discurso en el que hace ver mal a Heirudin, a pesar de que Loki pues fue el responsable del abuso, de que Heirudin pues está en su derecho de reclamar justicia, bueno, venganza en este caso. Y esto es algo que nunca había ocurrido en One Piece, que un personaje que se supone que es malo haga ver al bueno como débil emocionalmente. Y encima de sobre todo eso hay unas palabras que hacen ver a Loki como un ser sobre todos los demás por sus conocimientos. Nos dicen que Loki tiene una conciencia muy superior a cualquier gigante en Elbaf, pero no nos dicen por qué. Posiblemente pues este es el secreto que
que sabe Loki que no ningún otro gigante sabe, y este conocimiento tiene que ser tan abrumador que hace que Loki, a pesar de ser un guerrero, pues hable con este estoicismo, un discurso elevado para un personaje como Loki. Le dice a Jarudin: no eres capaz de ver el bosque más allá de los árboles, como diciéndonos la verdad que está más allá de Elbaf, la verdad que todos los gigantes de Elbaf sin excepción desconocen más que el propio Loki. El propio Loki es el único que sabe sobre esto. Y esto eleva a Loki por encima de todos los gigantes, a pesar de todas las cosas malas que haya hecho, a pesar de lo mal que trató a Jarudin cuando eran niños. Siento que Loki en algún punto de su vida descubrió un secreto, un misterio que lo descarriló totalmente de la vida que pudo haber llevado, ¿no? Loki siendo malo con Jarudin, creando caos, después siendo apresado y después morir como un perro, atado o condenado, pero en algún punto descubrió una verdad, descubrió algo que nadie más podía ver, y me imagino a un Loki tratando de comunicarlo con los otros y los demás no creyéndole. Entonces todo este discurso que lanza Loki sobre Jarudin, y creo que sobre todo los gigantes, lo hacen único a un nivel que ninguno puede comprender, y creo que Loki pues está bastante decepcionado de su tierra, de los gigantes, y creo que él mismo cree que no vale la pena intentar comunicar esto a los demás, y su único camino, su única opción pues es de la violencia, destruir el mundo. Así que si ya me gustaba el personaje de Loki cuando lo empezamos a ver, pues con este discurso que lo coloca por sobre todos los gigantes, por lo menos en conocimientos, hace que me guste aún más el personaje. Y pues eso es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1143, y espero el siguiente.